los usuarios cuando va a hacer algún trámite de estos dice, ¡qué caro! ¡Qué exceso en el cobro! Así que hoy queremos, de la mano de ustedes, entender cómo es que esto funciona. El licenciado Germán Mora está precisamente con nosotros para explicarnos, ¿verdad? Y entender. Don Germán, un placer tenerlo. Un placer, un gran gusto, un honor, siempre es un privilegio estar aquí. Estamos en vivo en Facebook Live para que puedan hacer las consultas sobre este tema y que las puedan evacuar de inmediato. Y en este día que empezó frío, pero se puso caliente, ¿sí o no? Está relinchante, ¿verdad? Está fuerte el calor, claro. Cuénteme un poquito, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y un notario? Me encanta esa pregunta, ¿y sabes por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene, digámoslo así, el consumidor, la gente que va a pedir un servicio profesional, es que no distingue lo que es un abogado y lo que es un notario. Porque en Costa Rica, como algunos países de Centroamérica, hemos tenido esa distorsión de pensar que somos lo mismo. Y somos muy diferentes, como por ejemplo en Sudamérica, en Argentina, el Perú, una cosa es abogado y algo bien diferente es ser notario. El abogado es aquel personaje profesional en derecho que lo defiende a uno en los juicios. Así muy fácil, ¿verdad? Y su columna vertebral es el Colegio de Abogados. El notario es aquel profesional en derecho que hace básicamente escrituras, que son acuerdos entre las personas que plasman en un documento que se llama protocolo, un libro grandote y muy solemne e importante. En Costa Rica definitivamente hemos tenido bastantes problemitas, tanto en el ejercicio de la función como también los colegas, y hay que reconocerlo. Pero son figuras muy importantes. El notario es un ser objetivo, imparcial, independiente. Tiene que estar, digamos, en medio de las dos partes. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, inclusive, donde los dos se pusieron de acuerdo en divorciarse, pero el conflicto es importante. El notario tiene que estar en el medio. Si este divorcio viene a ser un conflicto en los juzgados, ya no vas a tener un notario, sino a un abogado. Como te digo, aquí el problema es que muchas veces confundimos un personaje con otro porque Costa Rica tiene la excepción, como por ejemplo en mi caso, que soy abogado y notario. Y notario, exactamente. Entonces ahí convergen las dos cosas. Sí, exactamente. Todos los notarios son abogados, tienen que ser abogados aquí en Costa Rica. Todos los notarios tienen que ser abogados, más no todos los abogados son notarios. Exacto. Hay muchos. En la oficina hay varias personas que son abogados, pero no son notarios. Pero no son notarios. Ahora, licenciado, ¿quién y cómo se regula lo que cobran los notarios, las tarifas de los notarios? Ok, excelente. Esto les va a llamar mucho la atención porque nosotros tenemos un decreto de aranceles, es fácil buscarlo, si quieren buscar en internet, decreto de aranceles de profesionales en derecho, y ahí dice lo que cuesta. Casi siempre va fijado, va relacionado por el monto del acto económicamente hablando, la proporción del acto. En Costa Rica sí es caro, pero lo que es más caro en Costa Rica son los impuestos, curiosamente. Bueno, no sorprendo a nadie con eso, ¿verdad? Eso no es ninguna novedad. Pero lo que cobra el notario está regulado con una base que anda aproximadamente por los 72.500 colones, de ahí para arriba. Ahora, un dato muy interesante que la mayoría de la gente no sabe es que el notario no puede cobrar más, pero tampoco menos. El notario está obligado a cobrar. Otros profesionales llegan y si quieren, no te cobro nada. Cuando hacemos una escritura, estamos obligados a cobrar porque estamos obligados a reportar, a facturar y a declarar eso, como los impuestos también, igual. Ahora vamos a ilustrar diferentes ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a comprar un carro, una moto o una casa, por ejemplo, ¿quién debe buscar? O sea, ¿debo buscar un notario o el abogado primero y el que compra, el que vende, quién? Perfecto, muy bueno. Sí, lo que vamos a buscar es un notario. Ojalá que tratemos de cerciorarnos de que sepa y que especialmente sea ordenado. Yo creo que el orden es uno de los aspectos más importantes. Ser meticuloso, cuidadoso y ordenado son los aspectos fundamentales en la figura del notario. En este caso, la práctica hace que si las partes no se ponen de acuerdo, vamos a ir donde el notario que indique el comprador si éste paga en efectivo. Si éste paga de una sola vez, mediante transferencia, como sea, pero paga el precio en ese mismo momento, vamos a ir donde el notario que indique el comprador, porque el comprador quiere asegurarse de tener un notario que le revista confianza para que ese documento donde él adquiere quede precisamente inscrito en el registro. Y si lo que se hace es una venta, por ejemplo, si hay una hipoteca que implica un préstamo y el bien se va a pagar poco a poco, como lo hacen los bancos, el banco le dice qué notario es el que quiere que se asigne, porque ese notario es su confianza, porque este a la vez le va a revestir esa seguridad de que el documento va a quedar inscrito y si queda inscrito queda asegurado mi crédito, yo como acreedor.
Ahora, usted decía anteriormente que el monto de la transacción influía mucho, ¿verdad?, en lo que fuera a cobrar el notario. Ok, ¿puede explicarnos y desmenuzar eso para entenderlo? Claro, con muchísimo gusto. Casi todos los actos o contratos están relacionados a un monto económico. Muchísimos de ellos están referidos, se vende una casa por 2 millones de colones, se vende una casa por 2 millones, son ejemplos. Ojalá, pero bueno, pero digamos, no importa, si compramos una casa por 2 millones de colones, ¿cómo es que nos cobraría el notario? Ok, nos cobra lo siguiente, el impuesto de IVA, porque lo paga, que va referido a los honorarios, el porcentaje, que es un porcentual, y que casi todo más o menos anda saliendo como en un 4% dentro de impuestos, porque en Costa Rica se paga impuesto de traspaso, que es el 1.5%, que es tamaño poco, dependiendo del monto. Híjole. Entonces, y lo mismo es para los vehículos y para las casas. Lo único que cambia es el porcentual en relación al monto que se determine. Con el hecho de que aquí tenemos algo muy curioso, por ejemplo, los impuestos se pagan por el monto mayor que aparezca en el registro o que diga la escritura. Si la escritura dice 5 millones, pero en el registro aparece 10 millones, vamos a pagar por 10 millones. Aunque lo vendamos más barato. Aunque lo vendamos más barato. Y si es al revés, si en el registro aparecen 10 millones y vendimos en 15, los impuestos se pagan por 15 millones. Por eso en muchas ocasiones no es tanto lo que cobra el notario, sino muchas veces lo que precisamente establece el tema de los impuestos. Se paga impuesto de traspaso, timbres, IVA, renta, bueno, un montón de cosas. Ahora, Germán, es recurrente que la gente diga que es abusivo el cobro de un notario. Entonces, ¿uno cómo podría saber verdaderamente si está siendo abusivo o no? O si realmente está al pie de la letra, ¿verdad? Excelente, me gusta mucho ese sentido social que tiene este programa. Y lo vamos a explicar desde 2 puntos de vista. El primero, todos nosotros podemos abrir decretos de aranceles honorarios de profesionales en derecho. Salen los de los abogados y salen de los notarios. Hay algunos actos que no están sujetos a una relación económica, un paralelismo económico. Por ejemplo, qué sé yo, un divorcio donde no hay casas, donde no hay bienes, donde no hay hijos, en fin. Ahí lo que ocurriría es que se cobra por el acto o contrato. Y el decreto lo dice, porque hay muchísimos actos o contratos. Hay declaración jurada, cancelación de hipoteca, constitución de hipoteca, hacer una sociedad, en cuyo caso, por cierto, hay que referir que la sociedad tiene un dato adicional, y es que ahora pagamos además de eso un impuesto a las personas jurídicas o impuesto a las sociedades, que es un impuesto diferentísimo y que curiosamente quería apalear lo que era un poco la inseguridad ciudadana. Parece que no está llegando, ¿verdad? Ahora, lo otro aspecto muy importante es que casi siempre pensamos que el notario lo que hizo solamente fue inscribir un documento ahí en el protocolo. Correcto. La obligación del notario es hacerlo en el protocolo, al mismo tiempo las dos partes, e inscribirlo en el registro. El notario tiene la obligación de inscribir en el registro. Y donde más lesiones veo, donde la gente se queja más, con mucha razón, y es muy doloroso, es que muy frecuentemente el notario deja de esa labor de inscribir. Por ejemplo, Andrés pregunta, ¿cuánto cuesta un proceso sucesorio? Perfecto. El proceso sucesorio cuesta en relación a los montos. Más o menos andaríamos que al abogado o al notario, que se le paga lo mismo, porque se puede hacer en sede notarial o se puede hacer en sede judicial, más o menos pensaríamos que podemos estar pensando en los honorarios un 5% en relación a los bienes. O sea, al valor de la casa o de lo que fuera. De los bienes que tenga, sí. En algunas ocasiones es muy jugoso. Bastante dinero. Pero en la mayoría de las ocasiones no es para tanto. Y es un proceso, no una escritura, porque nosotros veamos la otra cara de la moneda. Aprovecho muy rápido para enseñar aquí el libro que traje a la licenciada Maricris Rodríguez, que ahora se lo vamos a dar, que se llama La función notarial. ¿Qué quiere decir eso? Que no vemos nosotros de lo que tenemos detrás, que es la función del notario. Y es que el notario tiene que hacer muchas cosas, que es la parte que también hay que ser justos. Tiene que asegurarse de hacer la escritura, de que las partes la firmen, de inscribir, de pagar los impuestos. El notario está obligado a pagar los impuestos en algunas ocasiones cuando no se les ha pagado a él. Vea qué injusticia, ¿verdad? Entonces, tenemos que, digámoslo así, poner las reglas de juego claras. Tanto las personas que van, que digan, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Yo quiero verificar, quiero ver lo que usted pagó y quiero que me asegure en cuánto tiempo va a estar inscrito. El notario tiene que asegurar que se inscriba. Ahora, tenemos otra consulta de Georgianela que nos dice que cómo o a quién contrata, que si es un notario, un abogado, para bajar una hipoteca del Banco Nacional, para excluirla, o del Registro Nacional. Perfecto, se llama cancelación hipotecaria. Ya, exacto. Un notario
le dice al notario, tengo esta hipoteca, yo tome los recibos, ya cancelé totalmente, el notario va al banco con los recibos cancelados, con mucha frecuencia hacen una constancia donde dice que no se debe nada, que es lo ideal, porque puede ser que se vea por otro concepto, pero donde diga no debe nada, y hacemos una fila que a veces es sin misericordia, y vamos a solicitarle al gerente o al representante del banco la cita para que él, tiene que ir el notario con el protocolo, firme la cancelación hipotecaria, es un notario, y procede a inscribirla en el registro. La obligación es inscribirla, es eliminarla, digámoslo así. Ahora, por el contrario, para inscribir algo, para una unión de hecho, y Mara nos pregunta si tiene que ser un notario o un abogado, y si eso tiene, ¿qué tarifa tiene? Ok, perfecto. Si tiene una tarifa, anda alrededor de más o menos de los 250,000 colones para arriba, pero es un abogado en el tanto. Ajá. La unión de hecho se reconoce ante un juez, a no ser que las dos partes estén de acuerdo y quieran ir al registro civil e inclusive también ante un notario. Pero cuando nosotros decimos, convivimos con tal persona por más de 3 años, ¿ok? Artículo 242 del Código de Familia, convivimos por más de 3 años, y en esos 3 años convivimos de forma regular, pública, notoria, no digamos pacífica, porque a veces no ocurre, ¿verdad? Dejamos de convivir. Tenemos 2 años para iniciar el proceso de regulación o de validación, digámoslo en términos muy simples, de esa unión de hecho. Y esa es sentencia que dictaría un juez, y es un juicio, se inscribe en el registro. Pero ahí es un abogado. Un abogado. Ok, en el caso de Patricia, Pati, que nos está preguntando que ella quiere inscribir un negocito nuevo, un emprendimiento, ¿verdad? Y que eso lo hace con abogado o con notario. Ok, si lo que Patricia va a hacer, tocaya tuya. Tocaya mía. Si Patricia va a hacer es hacer una sociedad, tiene que hacer con un notario. Tiene que, algo que Costa Rica se ha complicado muchísimo, porque es un país que nos hemos enmarañado. Ahora, ¿eso tiene una tarifa? Sí, es una tarifa que más o menos puede andar de los 150,000 colones para arriba, pero depende mucho, curiosamente, del momento del año. ¿Por qué? Porque el impuesto a las personas jurídicas o el impuesto a las sociedades comienza desde enero y termina en diciembre. ¿Cierto? Y es paulatino. Conforme va pasando, va quedando menos de ese año, hay que pagar menos. Hay que pagar el tracto, digamos. Exactamente, la proporcionalidad. Ahora, Scarlett nos pregunta, ella está desesperada por divorciarse, pero el marido no aparece por ningún lado. ¿Uno se puede divorciar de un fantasma? No se puede divorciar de un fantasma. Tendría, ante notario, solo se puede por mutuo consentimiento. Las partes tienen que estar de acuerdo y acuerdo en todo. El régimen de visitas, pensión alimenticia, cómo quedan los bienes, cómo se van a repartir, etc. Si un fantasma no aparece, tendríamos que presentar una demanda para ver cómo hacemos para poder notificarlo y eventualmente declararle que la Corte le declare un representante, ya un caso extremo. Pero hay que tratar de que el fantasma aparezca. Ahora, si un notario hace un mal trabajo, ¿verdad? O nos damos cuenta que en el registro no estaba escrito aquello que lo que le pagamos o nos cobró, lo que fuera, ¿hay penalización? Claro, por supuesto. Uno de los datos más importantes que con lo que comenzamos, y me encanta haber iniciado con eso, es esa diferencia que hay entre abogado y notario. Cuando un abogado hace un mal trabajo, tenemos que ir al colegio de abogados, ¿ok? Y un abogado hace un mal trabajo cuando hace, digamos así, un mal juicio. Cuando es un notario y no inscribe, no vamos a ir a la Dirección Nacional de Notariado, vamos a ir, que es casi el único país del mundo que tiene juzgados notariales. Caramba. Vean lo importante que es la figura del notario, por eso fue que enseñamos ahí el corto publicitario del librito este. Es tan importante la figura del notario que nosotros no tenemos un juzgado de médicos, no tenemos un juzgado de dentistas, no tenemos un juzgado ni de jueces, pero sí tenemos un juzgado de notarios. El juzgado de notarios solo juzga a los notarios y ve si hay alguna falta de estos que amerite una sanción, como por ejemplo no inscribir, que es la más frecuente, por cierto. Y la segunda, curiosamente, no es el que haya cobrado más, lo más frecuente, es que los notarios somos muy dados a no terminar nuestro trabajo, no inscribir. Pero además de eso, podemos dentro de ese mismo proceso cobrarle lo que sentimos que perdimos, el daño que nos provocó. Un principio importantísimo, lindísimo, y disculpen que diga una cifra, 1045 del Código Civil, todo aquel que por dolo, negligencia, imprudencia, provoque daño a otro. Claro, importantísimo. Bueno, en buena hora. Don Germán Mora, quiero comprometerlo porque hay demasiadas consultas con respecto a estos temas de notario, así que ahora lo acompaño y nos metemos al Facebook a contestar. Para mí será un honor, un gran gusto, las que gusten. Muchísimas gracias. Un gran placer. Nos refrescamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Viste que ya ahora yo siento, seguro ya pasó la congoja, pero siento más fresco esto. Muchas gracias.